Se escuchaban como huesos asomándose o saliéndose de su lugar. El sonido no paraba. No aguanté la oscuridad y volteé. Estaba encorvado. Su espalda le sobresalía como si algo dentro de él estuviera empujando hacia afuera. Le habían crecido las orejas y estaba totalmente negro. Muy buenas noches, queridos trasnochadores. Ustedes que ya vienen de regreso después de un día largo de trabajo en el pecero, en Uber, en metro, o quizás en taxi. O posiblemente eres un chofer de taxi, un taxista. Pues precisamente las historias que estás por escuchar son para ti. Un taxista que recoge a una persona de un punto a otro y cuando vuelve a recoger a un nuevo pasajero, es la misma persona. Quizás es una casualidad, pero que lo haga una y otra vez en bucle, eso es bastante extraño. Mi nombre es Alejandro y te invito a que te pongas cómodo o cómoda para escuchar estas historias de taxista. Esto es Inframundo. El último pasajero. Historia de terror basada en hechos reales compartida por Gustavo Arroyo. Escrito y adaptado por Gato Negro. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Gustavo Arroyo. Voy a compartir esta historia que me pasó hace algunos años. Serían cerca de las 12 de la noche cuando decidí hacer el último viaje en mi taxi. Por suerte, el día había estado muy movido. Con lo que había ganado era suficiente para llevar a mi casa. Recorría una colonia muy apartada de las calles principales. Al pasar por el panteón municipal, un hombre me hizo una seña solicitando el servicio. Sin pensarlo me detuve. Antes de subirse se quitó una mochila que traía en la espalda. Se sentó y la acomodó a su lado. Me dio una dirección bastante lejos, pero, por suerte, con rumbo a mi domicilio. Manejaba tranquilo cuando, en un crucero, un auto apareció de repente. Por instinto logré frenar y así evité el impacto. A pesar de que él se había pasado el alto, me hizo unas señas indecorosas. Luego de gritarme algunas groserías, arrancó rechinando las llantas. Lo mejor fue ignorarlo. Volté para preguntarle a mi pasajero si se encontraba bien. Un poco molesto me contestó que sí, pero que su mochila se había caído. Me esperé unos segundos en lo que la levantó y acomodó todas sus cosas de nuevo. Media hora después estaba llegando a su casa. Se bajó sin pronunciar ninguna palabra y yo di por terminada mi jornada de trabajo. Pero entonces comencé a sentir algo extraño. La presencia de ese hombre seguía sintiéndose dentro del taxi. Eso me hizo voltear varias veces. Llegué a mi casa, me estacioné y apagué las luces. Antes de bajarme, volteé al asiento trasero porque sentía esa presencia. Al comprobar que no había nada, me bajé. Me acuerdo que había avanzado un poco. Luego me regresé. Me asomé por la ventana al interior del taxi, pero no había nada raro. Caminé por el otro costado de mi auto y nada. Entonces me fui a descansar. Quizá todo era producto del cansancio. A la mañana siguiente me levanté temprano para llevar a mi hijo a la escuela secundaria. Ya no recordaba lo que había pasado en la noche. Salí y lo miré parado, con la puerta abierta y mirando al interior del auto. Encendí el taxi y él seguía afuera. Le recordé que se hacía tarde. Nada más al subirse, mi muchacho me dijo que sentía algo raro. Como de verdad ya íbamos retrasados, no le puse mucha atención.
Me acuerdo que también me comentó que había tierra tirada en el asiento y en el tapete. No tuve tiempo de revisar nada. Como era mi costumbre, después de dejarlo en la secundaria, empecé a recorrer las colonias buscando pasaje. Por primera vez después de 5 años que llevaba de taxista. Casi se llegó el mediodía y no había hecho ninguna carrera. Me detuve y me puse a analizar algunas cosas. Las personas volteaban a verme como si algo les llamara la atención. Algunas me habían hecho la seña para que me detuviera, pero luego al acercarse me decían que siempre no. Entonces supe que estaba pasando algo raro, con ellas o conmigo. Antes de regresar por mi hijo a la secundaria, me detuve a comprar un refresco. Para hacer un poco de tiempo decidí tomarlo ahí en la tienda. Luego de unos 10 minutos, el señor que despachaba me preguntó quién era el pasajero que se había quedado dentro del taxi. Me comentó cómo era posible aguantar este calor. Volteé, pero no vi a nadie. Le pregunté qué pasajero. Apuntó con su dedo. Ese, me dijo. El que tiene la máscara puesta. Volví a voltear. El auto estaba solo. Le pedí que no jugara conmigo. Se quedó mirando fijamente y me preguntó, ¿o es un mono? En el auto no había nadie. Le pedí que me acompañara para comprobarlo, pero se negó a hacerlo. Creyendo que todo se trataba de una broma, me subí al taxi y me alejé de ahí. Como a media cuadra me encontré a uno de mis vecinos. Me hizo la seña, pero luego, igual que las otras personas que me hacían la parada, me dijo que no, y se subió a otro taxi que venía detrás de mí. Solamente me le quedé mirando. Ahora sí que ya no supe qué pensar. Pasé por mi hijo y al subirse dijo buenas tardes. Eso sonó raro porque nunca lo hacía. Me recordó que había tierra tirada dentro del taxi. Llegamos a casa y por casualidad se encontraba afuera el vecino que no se había querido subir a mi auto. Sonriendo y en tono de broma, le pregunté por qué me había hecho menos. «Es que traía pasaje», me contestó muy serio. Miró el taxi y me dijo, «De hecho, sigue ahí». Volteé y yo no veía nada. Entendí que eso ya no era normal. Tratando de no sonar nervioso, le pedí que me describiera a la persona que veía. Lo pensó un poco. Luego comenzó a decir, «Es un hombre con una máscara pálida, con los ojos sumidos. Es lo más parecido a un muerto». Luego de unos minutos entró a su casa. También yo caminé rumbo a la mía. No quise mirar la parte de atrás del taxi. Le hablé a mi hijo y frente a mi esposa le pregunté si él miraba algo o a alguien dentro del taxi. Me contestó que sí. Había un hombre con una máscara. Nos dijo que al subirse le dio las buenas tardes, pero esa persona no le respondió. Me preguntó quién era y por qué lo traía desde la mañana. Ya intrigada, mi esposa se asomó por la ventana. Me habló por mi nombre y me dijo que era verdad, pero lo que yo traía era un muerto. Me acerqué y le dije la realidad. Yo no veía absolutamente nada. Ya no sabía qué hacer, porque no me iba a subir a mi carro mientras estuviera eso ahí. A 3 casas de la nuestra vivía una persona que leía las cartas, el café y la mano. Mi esposa le habló por teléfono y le contó lo que sucedía. De inmediato llegó. Se paró frente al auto unos instantes. Miró por un lado y luego en el otro. Después caminó despacio. Se asomó al interior, en la parte de atrás. Luego nos tocó la puerta de la casa. La tierra que no había limpiado eran las cenizas de una persona. No eran simples cenizas. Quizás eran de un brujo o de alguien con algún pacto con el maligno. Mientras eso estuviera ahí, habría manifestaciones.
quizás hasta ataques. Por suerte, ella se ocuparía de limpiar por medio de un ritual o una cosa así. Al paso de unos 40 minutos terminó el trabajo. Recogió todas las cenizas y tuvo que quitar el tapete. Me dijo que si seguía sucediendo algo extraño era porque algún polvo se había quedado oculto por ahí. Entonces tendría que cambiar el asiento. Para mi mala suerte, las cosas negativas siguieron. Esa presencia no desaparecía del todo. A pesar de que hice lo que la persona me recomendó, nadie subía a mi taxi. Entonces me empezó a ir mal económicamente. La única solución que había era vender el taxi. Por suerte no tuve problemas para hacerlo. Antes de comprar otro auto, mi esposa me pidió que por mi bien mejor ya me dedicara a otra cosa. Sin dudarlo le dije que estaba bien y así lo hice. Ser taxista nocturno en ocasiones es peligroso. No solo por la delincuencia, también sin saberlo, te puede tocar llevar a una bruja o a una persona transportando restos o cenizas de alguien quien después de muerto todavía se puede manifestar. El velo negro. Historia de terror basada en hechos reales, compartida por Sebastián. Vivo en la ciudad de Monterrey. En la actualidad tengo 63 años. Esto me sucedió cuando apenas me iniciaba en esto de ser chofer. Aunque en ese tiempo la ciudad no era el monstruo que es ahora. Sí era bastante grande. Como dato les digo que la línea del metro estaba en construcción. Soy prácticamente taxista por herencia. Mi papá lo era y en pláticas de la familia supe que mi abuelo también lo fue por mucho tiempo. Los tres en esta ciudad. Aunque de vez en cuando yo acostumbraba a ruletear en otros municipios, la realidad es que la mayoría lo hace. Una tarde había ido a dejar unas personas a una iglesia en Guadalupe. Entonces ya de regreso, al pasar por el panteón municipal, una mujer vestida completamente de negro me hizo la seña para que me detuviera. Se subió al taxi, se cubrió por completo la cara con su velo negro y me pidió que la llevara a una colonia, ya en los límites de Monterrey. Desde que se subió esa mujer, comenzaron a suceder cosas extrañas. A pesar de que traía las ventanas cerradas, se sentía un frío extraño en el interior. Durante todo el camino se la pasó sollozando. Yo volteaba para ver qué sucedía, pero iba tan agachada la persona que no lograba verla. Pero al parecer traía un rosario en sus manos. Entonces de vez en cuando murmuraba algo deprisa. Tal vez un Padre Nuestro o un Ave María. En ocasiones se quedaba totalmente en silencio. Luego se santiguaba muchas veces. También se la pasaba acomodando su velo. Era evidente que no quería que la viera. No le pregunté nada porque no acostumbraba a hacerle plática al pasaje. Cuando llegamos a su destino, extendió su mano y me pagó con unas monedas. Al tenerlas en mi mano, las pude sentir. Estaban heladas. En lo que las guardaba, se bajó la señora y cerró la puerta con fuerza. Eso me hizo voltear. Entonces me di cuenta que en el asiento se había quedado olvidado su velo negro. No pasaron más de unos cuantos segundos. Me bajé del auto, abrí la puerta trasera y agarré el velo. Volteé para hablarle a la mujer, pero afuera no había nadie. Y todas las casas cercanas se encontraban cerradas. Volví a asomarme al interior del taxi. Miré para un lado y para el otro. Me pareció extraño que no estuviera por ningún lado. Lo único que hice fue guardar el velo en la guantera y seguir con mi trabajo. Y así hubiera sido, si no fuera porque apenas había recorrido algunas calles cuando detrás de mí escuché esos sollozos. Frené y volteé deprisa.
Al ver que en el asiento no había nadie, se me erizó la piel. Para no preocuparme de más, traté de convencerme que lo había imaginado. Intenté seguir manejando como si nada hubiera ocurrido, pero de nuevo esos sollozos se escucharon. Como esa vez no me detuve, comencé a escuchar los rezos que iba diciendo esa mujer. Volteé varias veces por el espejo retrovisor, siempre esperando no mirar nada macabro. En el auto no había nada, por lo menos no visible, pero sí se sentía algo, como una esencia que me tenía muy nervioso. En algunas ocasiones escuché que respiraban muy fuerte. Sintiendo escalofríos, logré llegar a mi casa. En ese tiempo todavía estaba viviendo con mis papás. Para no entrar en controversias con ellos, oculté lo más que pude mi nerviosismo y decidí no comentar nada de lo que había sucedido. Pensé que no me iban a creer. Supuse que al siguiente día todo quedaría olvidado. No me esperaba que esa noche también pasaran cosas extrañas. Por alguna razón, desperté como a las 12 de la mañana. Luego de unos segundos comencé a escuchar que alguien estaba rezando, aunque bajito. Se escuchaba bastante claro, pero sucedía adentro de mi cuarto y ahí no había nadie más que yo. Tratando de identificar de dónde venía ese sonido, me asomé abajo de la cama, adentro del armario y nada. Por último me acerqué a la ventana. Entonces vi a aquella mujer alta. Estaba parada en medio de nuestro patio. Como vestía completamente de negro, en ocasiones se confundía con la oscuridad. Aquello que sentía se intensificó. En ese momento no lo podía asegurar, pero me parecía que era la misma persona que se había subido a mi taxi por la tarde. La única diferencia era que esta no traía velo. Me llené de espanto cuando comenzó a caminar despacio hacia mí. Me hice para atrás hasta que pegué la espalda en la pared. Antes de que esa mujer se asomara por la ventana, fui a hablarle a mis papás. En pocas palabras les conté lo de la mujer y les pedí que por favor me creyeran. En ese momento fueron a mi cuarto, pero en el patio ya no se veía a nadie. Esa noche ya no pude dormir, porque aunque ya no se escuchó nada, sí se sentía aquella presencia. Para volver todo más inquietante, los perros de toda la cuadra no dejaban de ladrar. Yo estuve imaginando un sinfín de cosas. Ya por la mañana, algunos vecinos aseguraron haber visto a esa mujer caminando y sollozando por sus patios, pero sobre todo en el nuestro. Nadie sabía de quién se trataba. Esa noche no salí a trabajar. Además de estar desvelado, la verdad era que tenía miedo de volver a ver a esa mujer en mi taxi. Que a fin de cuentas, no sabíamos qué quería o por qué también estaba alrededor de nuestra casa. Ya por la tarde llegamos a la conclusión de que tal vez no me quería a mí. Esa mujer lo que buscaba era su velo, el que había dejado olvidado en el taxi. Por eso esa noche lo saqué. Lo dejé colgado en las ramas de un árbol que se encontraba en nuestro patio. Teníamos la esperanza que después de recuperarlo, esa mujer no volvería por ahí. Esa noche decidí no dormir para estar al pendiente de lo que iba a suceder. Lo único que recuerdo es que después de la medianoche, los perros se mostraron nerviosos. Luego creí ver una silueta en medio de la oscuridad. Caminó alrededor del velo, y algo me sucedió porque ya no recuerdo más. Al día siguiente, cuando me disponía a salir a trabajar en mi taxi, sucedió algo terrible. En el asiento trasero estaba el velo negro de esa mujer. No lo podía creer. No me puse a investigar si era o no. No tenía tiempo para eso. Al verlo, mi mamá me dijo que era mejor ir a dejar el velo donde se había bajado esa mujer. Tal vez eso funcionaría. Aunque mis papás se ofrecieron a acompañarme a los límites de la ciudad,
Era algo que yo solo debía hacer, controlando mis nervios porque sentía esa presencia. Manejé hasta encontrar el sitio exacto donde se había bajado y desaparecido esa mujer. Al igual que aquel día, toda esa cuadra se sentía vacía. Sin saber si era lo correcto o no, detuve el auto, agarré el velo y lo deposité en una banqueta, por donde se había bajado aquella misteriosa mujer. Luego me alejé sin voltear atrás, con la esperanza de que ahí terminara todo. La historia, en lugar de terminar, pudo volver a empezar, porque al paso de unos cuantos días volví a ir a Guadalupe a dejar un pasaje, y al regresar, pasé junto al panteón municipal. Entonces, una mujer vestida de negro me hizo la seña para que me detuviera. Por suerte la reconocí de inmediato. Era la misma mujer del velo. Nunca más volví a pasar por ese lugar. Un viaje sin fin. Historia de terror escrita y adaptada por Gato Negro. Muy buenas noches, comunidad del inframundo. Mi nombre lo quiero mantener en anonimato. En el tiempo que ocurrió, trabajaba como chofer. Este relato empieza en noviembre de 1974, en la Ciudad de México. Una mañana recibí una llamada de base. Me dieron una dirección para recoger a una persona que solicitaba un servicio de taxi. Llegué al domicilio y esperé unos minutos. Salió un hombre como de unos 40 años, caminando deprisa. Vestía traje y un portafolio. Apenas subió me pagó el viaje. Me dijo que tenía mucha prisa. Su destino era la UNAM. Para brindarle un buen servicio, aceleré un poco más de lo permitido. Durante el recorrido se mostró algo nervioso. Tratando de ser amable, le pregunté si necesitaba otro tipo de ayuda. El señor me miró por el retrovisor. Se alisó la barba y me dijo muy serio que no. Abrió el maletín y se puso a revisar los papeles, y yo me dediqué a manejar. Como hecho adrede, esa mañana el tráfico estaba muy pesado. Sin embargo, pudimos avanzar sin tantos problemas. En menos tiempo de lo que esperaba, llegamos a la casa de estudios. Me estacioné y ya había alguien esperando. Lo digo porque 2 personas apuntaron el taxi. Como no escuché ninguna reacción por parte de mi pasajero, miré al retrovisor y le dije que habíamos llegado ya. Para mi sorpresa, el asiento de atrás se encontraba vacío. Recuerdo que volteé deprisa a la parte de atrás, aunque no había escuchado que se abriera o cerrara alguna puerta. Miré por mi espejo lateral y nada. De pronto se abrió la puerta trasera del lado del acompañante y se subió un hombre de traje. Con toda la calma del mundo me pagó el viaje. Luego me dio un papel con una dirección y me comentó que tenía prisa. Yo aún seguía buscando a la persona que había llevado, porque por lógica no se podía desaparecer nada más así. Me quedé sorprendido al darme cuenta que quien se había subido era el mismo pasajero que acababa de dejar en la UNAM. Lo observé bien. Era él. No lograba comprender en qué momento se había bajado, caminado unos metros para de nuevo regresar al taxi, pero sobre todo sin hacer el menor ruido. Reaccioné al ver la dirección. Era el mismo domicilio de donde lo había levantado. La revisé una y otra vez, para no quedarme con la duda. Le pregunté si lo dejaría de nuevo en su casa. El señor de barba me miró unos segundos. Luego me pidió que solo lo llevara a su destino sin preguntar. Todo el camino manejé pensativo porque no lograba acomodar mis ideas. Lo que acababa de pasar resultaba muy extraño. No tenía cabeza para buscar una explicación.
El señor se dedicó a revisar sus papeles en silencio y yo a concentrarme en el recorrido. Cuando llegué a la dirección, no lo podía creer. Ahí estaba el señor de traje y barba. Me miraba directo a los ojos y caminó hasta la orilla de la banqueta. Lentamente levanté la vista para ver por el espejo retrovisor. Todavía hasta el día de hoy que escribo esta historia me da escalofríos, porque en el asiento de atrás no había nadie. Sin darme tiempo de reaccionar, el hombre abrió la puerta, se acomodó, me pagó el viaje y me pidió que lo llevara a la UNAM. Dudándolo un poco, le pregunté qué estaba pasando. Nos miramos por el espejo retrovisor y le pregunté quién era. Él solo me respondió que tenía prisa. Le pedí de favor que por lo menos me diera su nombre. Me respondió que se llamaba Jacobo. Me dijo que tenía un laboratorio en la UNAM. Después de eso me preguntó si ya lo podía llevar porque tenía prisa. A lo que solamente moví la cabeza para decirle que sí. Quizás sintió que lo miraba por el retrovisor. A medio camino rompió el silencio tan marcado que había. Me preguntó si creía en los viajes en el tiempo y en los fallos en la realidad. Solamente moví la cabeza de manera negativa. Eso realmente existe, me recalcó con mucha seguridad. Le contesté que no se ofendiera, pero no creía en esas cosas. Además, no me interesaba escuchar algo que no iba a entender. Con un extraño tono de voz me dijo que lo que me decía era cierto y me lo podía demostrar. Según él, en ese momento estábamos viviendo algo parecido a eso, y si él quería podíamos ir y venir a los mismos lugares cientos de veces, o hasta quizás podía quedar atrapado en el taxi en un viaje sin fin. Me pidió que observara el movimiento de los automóviles, e incluso el de las personas y las aves. Todo se estaba repitiendo. Volteé a ver mi reloj. No había avanzado desde la primera vez que se había subido ese hombre. En mi ignorancia, llegué a pensar que ese pasajero era el diablo. No lo puedo negar. De los nervios pasé al miedo. Sus palabras retumbaban en mi cabeza. Le pedí de favor que se dejara de bromas. Yo solamente estaba prestando un servicio y no quería meterme en problemas con nadie, menos en cosas paranormales que no lograba comprender. El hombre me respondió que no era ninguna broma. En ese momento me puse a pensar qué podría hacer para liberarme de todo eso. El hombre empezó a hablarme de fórmulas y cosas de las cuales yo desconocía totalmente. Máquinas del tiempo y la manipulación de la materia y muchas otras cosas extrañas. Hablaba y hablaba como si estuviera repasando una clase. Faltaba una cuadra para llegar a la universidad cuando detuve el taxi y le pedí a ese hombre que se bajara. No iba a llegar a la UNAM para que se repitiera lo mismo. Me miró muy serio. Me aseguró que no era así de simple. Luego soltó una carcajada. Me dijo que le agradaba mi actitud. Me pidió que no me asustara porque su intención no era hacerme daño. Solo quería demostrarme una realidad que muy pocos lograban entender. Abrió la puerta. Me pidió que no olvidara su nombre. Se bajó y caminó sin voltear a verme. Volteé al asiento trasero para estar seguro de que se había bajado. Aunque en ese momento me volvió el alma al cuerpo, me quedé sin moverme, a ver qué sucedía. Luego de unos segundos, cuando ya se había perdido de mi vista, volteé para todos lados. Esperaba de un momento a otro que apareciera ese hombre, se subiera a mi taxi y volviera a repetir la escena. Por suerte ya no sucedió. Entonces me alejé de ahí a toda prisa. Tiempo después supe que un científico de la UNAM se había desaparecido sin dejar el menor rastro. Me puse a indagar porque algo me decía que era ese hombre el que me había hablado de los viajes del tiempo.
Luego que vi su fotografía en un periódico, supe que era él. Hasta el día de hoy, ya con el internet, sé que nunca lo encontraron. Todo apunta a que simplemente desapareció. Quizás como él me lo dijo aquel día, se fue a otra realidad o a un viaje sin fin. Aunque nunca más me volvió a pasar una cosa tan extraña como esa. Vivo con el temor de volver a ver a ese hombre llamado Jacobo. Comunidad, me gustaría hacer una pequeña pausa. Sé que está muy entretenido escuchando estas 3 primeras historias de taxista. Me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. Si usted fuera taxista y viera por el espejo retrovisor que alguien desaparece o que de un momento a otro aparece una presencia que no recogió usted, ¿qué haría? Sin más, continuamos con el último relato. Transformación. Historia de terror basada en hechos reales, compartida por Antonio Soto. Escrita y adaptada por Gato Negro. Esta historia me sucedió hace aproximadamente 35 años, cuando vivía en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila. En ese tiempo tenía 29 años. Aún era soltero, rentaba unas placas y me dedicaba a conducir un taxi. Llevaba 4 años aproximadamente viviendo así, y la verdad me iba bastante bien. Eran como las 11:40 de la noche. Ya iba de regreso a casa, cansado de tanto recorrer las colonias más apartadas. Ahí siempre había trabajo. Como taxista dedicado, uno nunca deja pasar la oportunidad de un último viaje. Por eso cuando me hicieron una seña, me detuve de inmediato. Me llamó la atención que los que se encontraban parados en medio de la oscuridad eran 2 menores. No tendrían más de 10 u 11 años. El más alto, flaco, con una sudadera gris, se acercó despacio a la ventanilla. Dudé un poco antes de aceptar el viaje, porque resultaba raro que, a esa hora, estuvieran solos en ese lugar. En una colonia como esa, con muchas calles sin pavimentar. Las precauciones ante todo. Primero les pregunté a dónde iban. A Vista Hermosa, me contestaron sin verme directamente a los ojos. Después les pedí que me mostraran que si traían dinero suficiente para pagar la corrida. El más grande hizo una mueca de disgusto, pero me enseñó el efectivo. Luego de unos minutos se subieron a la parte trasera. Les dije que iniciaría el viaje. Cerraron la puerta y uno de ellos me respondió que estaban listos. Pero sucedió algo raro. La voz, la que escuché, no era de un niño o de un jovencito. Era grave, como de una persona ya mayor. Por lo mismo vi el retrovisor. Al hacerlo noté que al más pequeño le brillaban los ojos y no me quitaba la vista de encima. El silencio adentro del taxi se volvió incómodo. ¿Andan solos? Intenté hacer algo de plática. Ya es algo tarde, ¿no creen? Ninguno de los dos me respondió. Solo escuché una respiración extraña, así como resoplan los perros. Pensé que quizás estaban molestos conmigo por mi actitud. Todavía no salía de la colonia, entonces no había mucha luz dentro del taxi. Luego de unos minutos, los muchachos comenzaron a hacer sonidos extraños, como si batallaran para respirar. Pudiera ser que estuvieran enfermos. De nueva cuenta, miré al espejo retrovisor. El muchacho más pequeño seguía mirándome fijamente, solo que ahora sonreía de una manera extraña. Por unos segundos miré su boca. Era demasiado grande, casi de oreja a oreja. Sus dientes parecían más grandes de lo normal. Pasaba su lengua de un lado a otro, como si se saboreara y constantemente olía el ambiente. Caí en un bache.
Eso me hizo desviar la mirada. Quise demostrar que no me había dado cuenta de nada. Ya casi llegamos, dije, y nervioso reí un poco, aunque lo cierto era que todavía faltaba un buen tramo. De pronto se escuchó un crujido bastante seco, luego uno y otro más. Ya con la piel erizada, les pregunté si todo estaba bien. De nueva cuenta, no me respondieron. Esos sonidos siguieron. Se escuchaban como huesos asomándose o saliéndose de su lugar. El sonido no paraba. No aguanté la oscuridad y volteé. El niño pequeño ya no estaba sentado bien. Se encontraba en cuclillas, con los pies sobre el sillón. Por lo mismo casi pegaba en el techo del auto. Estaba encorvado. Su espalda le sobresalía como si algo dentro de él estuviera empujando hacia afuera. Además, jadeaba bastante horrible. Le habían crecido las orejas y estaba totalmente negro. Sus ojos seguían brillando. El otro, el de la sudadera gris, estaba temblando, así como son las convulsiones. Sus manos se veían más largas. Solamente lo miré unos cuantos segundos, pero eso me bastó para saber que los dos se estaban transformando en animales. Me acuerdo que, como reacción, dije una mala palabra y quise frenar de golpe, pero en su lugar aceleré pisando todo el pedal. Por una cuadra conduje a gran velocidad. Por suerte eran calles solitarias. Mientras tanto, atrás de mí, esos muchachos seguían haciendo sonidos cada vez más extraños. Se quejaban como si estuvieran muriendo. Empezaron a golpear el techo, las ventanas y los sillones delanteros. Daban manotazos y patadas sin control. Entré a una calle más alumbrada, entonces ahora sí pisé el freno. Por el movimiento, el muchacho más grande se metió entre los sillones y casi se golpea en el tablero. Entonces pude verlo de reojo. Prácticamente era un perro negro con grandes dientes y un hocico que además apestaba horrible. Las llantas patinaron unos cuantos metros, que para mí resultaban interminables. Por fin, el taxi se detuvo frente a un negocio grande e iluminado que aún se encontraba abierto. Apenas paró el auto, abrí la puerta, pero en eso una mano con grandes uñas me agarró del hombro y parte del cuello. Luego empezó a clavarme las uñas sin piedad. Por suerte, de un solo movimiento logré zafarme y salí deprisa. Recuerdo que caí, pero no me detuve. Me arrastré hasta llegar a las puertas de aquel negocio. Desde ahí miraba que esos perros se revolcaban en el interior del taxi. El sonido de las llantas llamó la atención de las pocas personas que había. Entonces se acercaron a preguntarme qué había sucedido. Como pude, con palabras entrecortadas, les pedí ayuda. La gente no me entendía cuando les trataba de explicar que adentro de mi taxi, dos jóvenes frente a mis ojos se habían transformado en horribles perros. Como no dejaba de apuntar hacia el taxi, algunos hombres fueron a ver. Por unos minutos revisaron todo, pero en el auto no encontraron a nadie, y me lo hicieron saber. Me acuerdo que me miraban con desconfianza. Me preguntaron si estaba tomado, si había ingerido alguna sustancia, o tal vez me había quedado dormido. A todos les contesté que no, porque esa era la verdad. Minutos después, ya un poco más calmado, también yo me acerqué a revisar la parte trasera de mi auto, que aún se encontraba encendido. Todo estaba visiblemente rasguñado, incluso el techo y tapetes del piso. Eso sí, no había nadie, pero olía horrible. De todos los comentarios, solamente una persona aseguró haber visto a dos perros grandes de color negro que habían salido del taxi y corrieron hasta perderse entre la oscuridad de la colonia donde había levantado a esos muchachos. 20 minutos después me fui a mi casa.
Por suerte, al platicarles lo que me había sucedido, sí me creyeron. Mi mamá me curó de espanto y me limpió los rasguños. Mi papá al día siguiente me ayudó a reparar el taxi por dentro, porque había quedado muy destrozado. Encontramos mucho pelo de perro y el olor duró varios días. No me da pena decirlo, desde esa noche ya no trabajé tan tarde. Mucho menos por esas colonias tan solitarias, oscuras y alejadas. Lo que viví no fue mi imaginación o producto de algo. Fue una realidad que hasta la fecha no he podido olvidar. Por suerte, no me quedaron cicatrices del rasguño en el cuello. Después de unos cuantos días me sentí mejor y volví a trabajar, incluso de noche. Cuando cuento esta historia, nunca falta quien me asegure que lo que subí esa noche al taxi no fueron simples muchachos. Eran 2 nahuales. Si es que fuera así, no cabe duda que tuve suerte de salir ileso. La calle donde me detuve se llama hasta la actualidad Juan Navarro. Querida familia del inframundo, hemos llegado al final de este maratón, de este programa de historias aterradoras ocurridas a taxistas. Me gustaría saber qué historia te aterró más o te dejó pensando. Y si conoces a alguien que es amante del terror, me ayudarías bastante a compartir este video para llegar a más hogares. Esto ha sido todo por esta noche. Mi nombre es Alejandro. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.